Bueno amigos, en esta oportunidad pues vengo a hablarles de un tema, para mí un tema que es importante para todos aquellos que se hacen llamar salseros, músicos, bailadores, bailarines, y es el tema de la salsa, porque muchos sí interpretan instrumentos, otros mueven muy bien los pies, otros saben mucho de melodías, pero no saben dónde se originó la salsa. ¿Qué es la salsa? Y de eso venimos a hablar un poco en esta tarde. La salsa es un estilo de baile latino que tiene sus orígenes en África, en el Caribe, el sur y el norte de América. La salsa es una combinación de varios ingredientes y toda esta combinación comienza en África. Comienza en África con los sonidos que hacían todos los africanos en cada una de sus danzas para poder adorar a sus dioses. Instrumentos hechos de madera, hechos de hueso, hechos, bueno, infinidad de cosas que tenían ellos para poder sacar sonidos y así hacer su ritual, sus danzas y adorar a todos los dioses que ellos veneraban en ese tiempo. De ahí que nace la conga, que ellos al ver la necesidad que tenían, pues bueno, cogieron un trozo de madera, lo ahuecaron y le pusieron un trozo de cuero de animal encima, seco, y comenzaron a sacarle diferentes formas de hacerlo sonar, dependiendo de la danza que fueran a ejecutar. Pasado el tiempo, llega la época de la esclavitud. Estos africanos fueron llevados a Cuba y en el momento de llegar a Cuba, pues se ven obligados o sometidos a cambiarse todos al cristianismo. En este momento que se pasan ellos al cristianismo, pero conservando sus danzas y cambiándole los nombres a sus dioses. En ese momento comienza en Cuba con esta música de tambores a generar una fusión entre ellos, entre el danzón que ya estaba en Cuba, la danza criolla, la danza normal y la contradanza europea. Así todos estos ritmos se fusionan y sale lo que es el son cubano. Y se empieza a escuchar por primera vez la clave como un elemento más de la música afrocubana. De allí que la clave sea el elemento más importante de la música latinoamericana, afrocaribeña y afrooccidental. Un tema muy importante, el de la clave, los dos palitos que marcan ese sonido. En 1992 llega la radio a Cuba, junto con americanos que venían huyendo de Norteamérica de la ley seca que había allá, pues, y esto expuso a muchas poblaciones a escuchar este ritmo de música que se llamaba el son cubano, y por primera vez la música afrocaribeña. En ese momento, esta música afrocaribeña, pues, hombre, se hace súper popular en los Estados Unidos a través de esta radio que llegó a Cuba. Los americanos que volvían otra vez iban llevando ese ritmo a Norteamérica bajo el nombre de rumba. El baile poco a poco empezó a hacer sus apariciones en estaderos de música, en salones de baile, y los americanos comenzaron a disfrutar de él. Todo esto durante los años 30. En Cuba el danzón, bailado en parejas, ya se había consolidado como un estilo más
como un ritmo musical ya en Cuba. Esto se difundió en todos los salones, todo el mundo lo bailaba, siendo así este danzón un hijo directo del habanero y la contradanza. De estos dos salieron estos. Bueno, luego se hace monótono los bailes, poco a poco los músicos buscaban otras alternativas, a ver qué le podemos meter aquí, meter acá, los bailarines lo mismo, otra forma de divertirse diferente, y pues al llegar a este punto se forma lo que es el danzón y algo un poquito más que es el otro ritmo un poco más movido, como lo es el danzonete. El danzonete, esto fue el primer cambio que tuvo. Luego llegó el mambo en los años 40, después llega el cha-cha-cha en los años 50, luego la pachanga en los 70 y así sucesivamente hasta llegar al son en los 80. Y por supuesto a lo último ya en la década de los 90. Alrededor de los años 30, el compositor Oreste López, un cubano, crea un danzón que le puso por nombre Mambo. Y en 1943, Pérez Prado, amigo de López, llamó a su orquesta, la que ya tenía conformada, la llamó así, Mambo, que significaba conversación con los dioses. Esto nos trae de vuelta a África otra vez. El mambo de Pérez Prado era la única versión, la más animada que había en el momento por los cambios que habían tenido en ese momento. Y pues claro, era lo que se bailaba en esa época, hasta ese momento. Añadiéndole elementos de metal, de percusión, ya otro tipo de instrumentos que le daban más sonoridad, más ritmo. Inventaron otros pasos diferentes también para poder bailar este mambo, este danzón. Y la primera vez que se presentaron estos pasos y la música fue en el Club Tropicana en La Habana, Cuba, en 1943. Y en 1951 Pérez Prado viaja a los Estados Unidos de gira. En ese entonces el mambo se convirtió en una locura, y ahí fue donde Pérez Prado se convirtió en el rey del mambo. El mambo apareció por primera vez en el bar Palladium, en los Estados Unidos, que era un bar que era solamente para gente blanca, y era un bar que ya estaba de capa caída. Era un bar que tuvo su auge en un tiempo, pero al llegar ya a esta época tuvo un momento con el mambo que tuvo una subida, pero luego volvió a decaer. Pues para no cerrar las puertas del Palladium, Federico Pagani logró convencer que era uno de los socios, convencer al dueño para que en un principio lo abrieran solo los matineos, o sea, los domingos, eran el día que se abría este bar. Y al ver que esto estaba dando resultados, que estaba funcionando, entonces abrió sus puertas también a los puertorriqueños, a los cubanos, y se convirtió en un lugar poco común para los blancos. Ahora ya entraban más negros y latinos que se unían a compartir de este tipo de música. Al llegar ya los latinos, no solamente se convertía en bailar mambo, ya llegó el blues, el jazz y otro tipo de ritmos musicales con los cuales
esto se fueron fusionando y fueron creando otra generación de baile y de música. En este momento llegan al Palladium 3 glorias del mambo, como lo fueron Tito Rodríguez, Tito Puentes y Machito, que fueron los 3 reyes del mambo que se inmortalizaron en ese tiempo en los Estados Unidos. En este momento los Titos trajeron la influencia del jazz, como los sonidos afrocaribeños, sumándose otra capa de sabor para poder ir preparando lo que más adelante se llamaría salsa. En los años 60, la etapa de gestación de la expresión musical, la mezcla de mambo, guaguancó, guaracha, son montuno, fue cobijando bajo un solo nombre, para no estarle explicando a todo mundo qué quería decir mambo, qué quería decir cha-cha-cha, qué quería decir aquello. En ese momento que estos ritmos se fusionan, entonces llega como propuesta comercial un nombre. Hasta 1973 todavía no se utilizaba la palabra salsa. Sí había salido en otros LP de otros artistas, como Échale salsita, salsita y mucho más, salsa con esto, salsa con aquello, pero era salsa como ingrediente, más no como ritmo ni como género musical. La palabra salsa se utiliza oficialmente en el LP Salsa de la orquesta de Larry Harlow en 1974 de la Fania Records. Temas que tenía el LP, ¿no? Tenía temas como No Quiero, La Cartera, Popo Pa' Mí, No Hay Amigo, Suéltame, Guampo, Silencio. Y ahí es cuando oficialmente se crea la palabra salsa, como un ingrediente de un poquito de aquí, un poquito de acá, cobijando varios ritmos musicales para poderlos bailar en todos los salones y tener un solo término. A manera comercial se llamó salsa, por primera vez con la orquesta de Larry Harlow.